cómo podemos vivir aquí en esta tierra, la vida terrenal, bajo las demandas celestiales. Esa es una batalla para nosotros poder adaptarnos, adaptar nuestra vida, todo lo que somos a las demandas divinas, junto con esta naturaleza pecaminosa que no nos deja a nosotros caminar en pureza y en santidad como el Señor manda. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. La semana pasada estuvimos mirando el tema, los peligros de la falta de crecimiento espiritual. Y esta mañana estaremos hablando acerca de los beneficios del crecimiento espiritual. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros recibimos en todas las áreas de nuestras vidas cuando nosotros tomamos la determinación de que vamos a crecer? Es diferente el crecimiento físico que el crecimiento espiritual. Tiene un límite por la genética, por muchas otras condiciones, la alimentación. El crecimiento físico tiene un límite, pero el crecimiento espiritual no tiene límites. Así que usted puede encontrar una persona de 6'5" que ha crecido mucho físicamente, pero quizás otra persona que tiene 5'6", 5'7", ha crecido más espiritualmente que aquel que físicamente ha crecido más. Y al final de cuentas, el tamaño físico no te va a ayudar tanto como el tamaño espiritual. No te va a ayudar en ninguna manera. No hay nada que diga que una persona se va a graduar con cum laude en la universidad porque tiene un buen tamaño, ni que le va a ir bien en el matrimonio porque tiene un buen tamaño. Todo depende más del tamaño espiritual, que eso conlleva en madurez, que es el área que estaremos mirando hoy. Y la madurez, pues obviamente, que es la que hace que la vida sea completamente diferente. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te alabamos y te bendecimos, Señor, por quien tú eres y por todo lo que tú haces en nuestro favor, Señor. Gracias, Señor, porque el que te conoce no jamás podrá entender la grandeza de tu justicia, la grandeza de tu santidad, pero a la misma vez cómo tú puedes ser tan misericordioso, tan amoroso, tan compasivo con nosotros, tan paciente con nuestras faltas. ¿Cómo tú puedes serlo aún sin dejar de ser ni un ápice de santo y justo? Pero Señor, es lo que tú eres para beneficiarnos a nosotros. Y rogamos, Padre, que tú nos ayude con tu diestra y tu poder a crecer en esas áreas. Te pido de todo corazón que tomes control total y absoluto de tu siervo por tu Espíritu. Señor, aquí nadie quiere oír las conclusiones humanas sobre las verdades divinas, sino que tú nos hables, Señor, que tú pongas junta tu palabra, tú pongas junto, Señor, el entendimiento de ella a través de la explicación divina, a través de la ilustración y de las aplicaciones, y que tú la traigas de manera personal a nuestros corazones. Si hay alguna persona que todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, este es el día de su salvación, Señor. Confiamos en ti y pedimos que este lugar sea lleno de tu presencia y que tú lleves cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si estoy leyendo mi Biblia en mi casa y suena el teléfono, no lo tomo porque no quiero cortar cuando Dios me está hablando. Así que les pedimos de todo corazón que no, ni celular, ni el que está al lado hablando, ni mucho menos, obviamente nadie debe estar hablando en el templo mientras Dios nos está hablando. Recuérdese que esa es la predicación. Dios nos está hablando, pues uno ni siquiera tiene que tener cuidado con hablar con usted mismo. Mucho cuidado con usted hablar con usted mismo en su mente. Trate de que estar siempre batallando, diciéndole a Dios: Señor, háblame, Señor, ministrame, porque eso no lo vemos siempre
en la semana, ¿verdad? Que nos podamos sentar para que el Señor nos ministre con su palabra. Como ya les anuncié, vamos a finalizar todo lo que hemos estado hablando acerca del crecimiento espiritual, que es, como dice aquí en Pedro, que es crecer para salvación. No es para que seamos salvos, sino en la vida de la salvación. A eso es que se refiere aquí ese crecimiento. Y la meta, usted puede mirar que la relación de Dios con nosotros se va a dar una parte en esta vida terrenal, su relación con nosotros, y otra parte en la vida eterna. Son las dos esferas en las que nos estaremos relacionando con Dios. La meta entonces de la salvación es la vida eterna, que podamos tener vida eterna con el Señor Jesucristo. Y la meta de la vida cristiana aquí en la tierra es la madurez espiritual. No es lo mucho que usted sabe, no es el mucho entendimiento que usted tiene de Dios, no es eso, es que pueda lograr a través de la enseñanza, a través del aprendizaje, pueda lograr crecimiento espiritual. Esa es la meta de Dios, que crezcamos en eso, y todo lo que usted haga en esta tierra, siempre téngalo en mente, que Dios quiere que usted crezca, y obviamente que es un crecimiento que incluye todas las esferas del ser humano, las esferas emocionales, sentimentales, matrimoniales, familiares, financieras, relacionales, espirituales con respecto al conocimiento de Dios, pero Dios quiere que nosotros estemos creciendo. Y la única manera de estar creciendo es mirando a nosotros mismos lo que nos falta de Dios y mirando a Dios para que Él nos lo supla. No es bueno que usted se esté comparando con otra persona. Eso no es una manera correcta de nosotros vivir la vida. Nunca se compare. Y cuando esté ayudando a otros, tenga mucho cuidado de compararse con esa persona o que esa persona se compare con usted. Porque aunque en algunas cosas podemos ser un ejemplo, siempre tenemos que guiar a las personas al ejemplo que es el Señor Jesucristo. Usted y yo podemos ser ejemplo en algunas cosas, pero el verdadero ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y siempre tenemos que estar mirando a nosotros lo que nos falta y mirando a Cristo y a Dios como lo que Él nos da. Otro de los grandes beneficios que trae el crecimiento espiritual es la madurez. Cuando una persona crece espiritualmente porque el crecimiento espiritual afecta todas las áreas de la vida de una persona, eso va a traer madurez espiritual. Y la madurez espiritual tiene un gran beneficio, que es el discernimiento espiritual. Mire, la mayoría de nuestras decisiones correctas nos van a decir que tenemos discernimiento espiritual. Y las decisiones incorrectas de nosotros nos van a decir que no tenemos discernimiento espiritual. Y no quiero que se me complique, pero ya usted sabe que si usted no tiene discernimiento espiritual, no tiene ¿qué? Madurez. Y si no tiene madurez, no tiene crecimiento. Ahora como los niños, ¿verdad? Si tiene crecimiento, va a tener madurez. Y si tiene madurez, ¿qué va a tener? Discernimiento. Si tiene, bueno, ya saben. Pero es bueno que usted y yo recordemos ese proceso tan hermoso que el Señor quiere que vivamos en esta tierra. De manera que nuestra ocupación número uno no es tener discernimiento. Nuestra ocupación número uno no es tener madurez. Nuestra ocupación número uno es tener crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual va a traer la madurez y la madurez va a traer discernimiento. Y eso lo necesitamos en todo en la vida. Debe ponerle un ejemplo muy sencillo aparentemente. Aquí hay un hombre que Dios ha bendecido y otro hombre que Dios ha bendecido. A veces ustedes adivinan, como en la escuela dominical. Este hombre no vino con muchas cosas, este hombre no tenía muchos bienes, pero Dios bendijo a este, Dios bendijo al otro. Y fueron tantos los bienes que Dios le dio que ahora tenían un problema de que no podían vivir en el mismo lugar, porque los bienes no podían estar juntos, porque los bienes eran ganado, eran vacas, eran toros, y ya no había mucho lugar para los dos. ¿De quién hablo? De Abraham y Lot. Esos son los que leen la Biblia en su casa. Por lo menos Génesis lo han leído.
Entonces aquí tenemos dos personas y Abraham dice, ¿sabe qué? Aquí viene para que usted vea cómo comienza la madurez y el discernimiento. ¿Sabe qué? Número uno, Dios nos ha bendecido. Hemos crecido en cuanto a nuestros bienes. No cree, hermanos, cuando personas crecen en el área financiera o se manejan muy bien en el área financiera, eso es una señal de crecimiento espiritual. Eso es una señal. Porque son personas que utilizan su dinero para las cosas que Dios se los ha dado. Hay otros que no. Estaba leyendo una frase de Platón y Platón decía que la pobreza no es la disminución del dinero, no es la disminución de los ingresos, sino la multiplicación de los deseos. Que hay mucha gente que vive a la luz de sus deseos y eso no le hace usar bien su dinero para lo que necesita. Así que estos dos hombres dijeron, sí, ¿sabe qué? Dios nos ha bendecido grandemente, pero no podemos estar juntos. No es verdad. Y además no podemos pelear, porque somos hermanos. ¿Lo ha leído usted? Esa es la frasecita que más me gusta. ¿Cómo es que usted va a estar todos los días peleando con su esposa? Es su esposa. No sé si me entiende. O sea, yo no puedo estar peleando contigo. Dígaselo a... No voy a usar eso, ¿verdad? Porque uno oye todo y hay algunas cosas que son como de tonto. Dígaselo que está a su lado, no voy a pelear contigo. ¿Usted ha oído esos predicadores que siempre están con eso? Bueno, no le voy a pedir eso, pero dígaselo a sí mismo. Es mi esposo, no puedo estar peleando por todo. Es mi esposa, no puedo estar peleando por todas. Porque el que pelea mucho es el que quiere arreglar al otro y no se quiere arreglar a sí mismo. ¿Sí me entienden, hermanos? Perdón, ¿ustedes oyeron eso? Eso es gratis que se lo estoy enseñando. El que pelea mucho con el otro es porque se piensa que él está el perfecto y el otro siempre está mal. Y se va a descuidar de sí mismo. Enormemente se va a descuidar de sí mismo. Entonces, ellos los dos están aquí y ahora el espiritual, el maduro, le dice, ¿sabe lo que vamos a hacer? Hay muchos terrenos. Si tú vas a la derecha, yo voy, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Así de sencillo. Entonces, Lot dice, ¿a dónde voy? Y él miró y tomó una decisión donde él se encontraba cerca de Sodoma. Eso no fue malo. Él no decidió mal. Él decidió irse a la tierra de las llanuras, porque es más fácil para el pasto. Él no decidió mal. Así que él se fue y dijo, yo voy a estar aquí en las llanuras, porque es más fácil. Pero ahí en las llanuras era donde él tenía discernimiento. Aquí estoy en el medio. Mi tío Abraham acá y Sodoma y Gomorra allá. ¿A dónde me acerco? ¿A dónde me van a ayudar en mi desarrollo espiritual? ¿A dónde me van a ayudar en mi familia? ¿A dónde me van a ayudar con mi matrimonio? ¿A dónde me van a ayudar en mis convicciones? ¿Me quedo cerca de Abraham, mi tío, un hombre que camina con Dios, o me acerco a Sodoma? Es su decisión. ¿Pero qué hizo él? No tuvo discernimiento por la mala decisión que tomó y se fue como hacemos todo, hermanos. Él le dijo a su esposa y a sus hijas, muchachos, miren muchachas, vámonos a mudar para Sodoma. ¿Él le dijo eso? No. Dice la Biblia que él fue poniendo su tienda, poco a poco se fue acercando hacia Sodoma, poco a poco, poco a poco. Y después que usted llega a donde no debe estar, se le va a hacer difícil salir. Después que usted llega a donde no debe estar, se le va a hacer difícil salir, en cualquier área. En lo financiero, gente que viene y me dice, debo esto, debo aquí, tanto en la tarjeta, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, ¿qué hago? Lo primero que te voy a decir es que fue fácil llegar, pero después que uno llega a lugares así, se le va a hacer difícil salir. Y a veces la gente anda buscando como una fórmula salvadora. La fórmula salvadora existe antes de uno llegar ahí, no después, no después. Al final, él nunca salió, Dios tuvo que sacarlo. Y cuando Dios nos saca,
No salimos con todo con lo que entramos. No salimos. O perdemos la casa, o perdemos los bienes como él. Bueno, él perdió la casa, él perdió los bienes, él perdió la esposa. Sus hijas perdieron la moral y él perdió el resto de su vida cuando se enteró que sus hijas habían hecho lo que habían hecho y que ahora sus nietos son sus hijos. ¿Y sabe qué? Dios es tan bueno que de ahí en adelante no se menciona más qué pasó con Lot. Porque ya no había nada bueno que aprender de él. Alguien dijo, no recuerdo su nombre, dijo lo siguiente: de todo el mundo aprendemos, del que todo el mundo nos sirve de ejemplo, dice él. De unos aprendemos a hacer lo correcto y otros que no hacen lo correcto nos son una advertencia a nosotros. Así más o menos dice la frase. Hay gente que son una advertencia a nosotros. Y más adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él le dijo a los que le seguían: acordaos de la mujer de Lot. ¿Sí lo recuerdan eso en Lucas? Es como, no tengo que decirte más nada. Solamente, si te acuerdas de eso, que se convirtió en una estatua de sal, ya sabes. Acuérdate. Y es para que nosotros sepamos. Es tan importante el discernimiento espiritual que a Lot le costó todo lo que Dios le había dado y al final vivió una vida muy miserable, sumamente miserable. Así que ten cuidado, no con dar un salto allá, ten cuidado con irte acercando poco a poco a donde no debes llegar. Ten mucho cuidado, porque eso es una evidencia de falta de discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es algo que necesitamos antes de tomar una decisión, no es algo que necesitamos después que hemos tomado una mala decisión y queremos arreglar las consecuencias de nuestra mala decisión. Es antes. El discernimiento espiritual es la capacidad de investigar. Dice la definición, examinando exhaustivamente. Tenemos que examinar exhaustivamente, escudriñando, haciendo comparación, haciendo diferencia, distinguiendo dentro de una persona, un objeto o circunstancias. No se puede ser ligero en la vida, porque todo, aunque tú no lo sepas, todo, por más pequeño que sea, entraña consecuencias que no pueden ser tan pequeños. Estaba hablando con alguien de la iglesia, no recuerdo quién fue, pero me dijo: pastor, ¿usted se recuerda de una niña, creo que fue por Asua, que se puso a comer un limoncillo y se tragó la semilla y se murió? ¿Usted se imagina ponerse en la boca una semilla de limoncillo y que eso te cause la muerte? O sea, la vida es así. Necesitamos discernimiento hasta para lo que vamos a comer. Necesitamos discernimiento para lo que vamos a hacer. Hace unos años atrás tuve a alguien aquí en mi oficina que me trajeron para que orara y lo ungieran con aceite porque tenía cáncer en la garganta. 40 y algo de años, 3 hijos, un esposo joven, una mujer joven. Qué pena me daba eso. Se me rompía el corazón. Con gusto le dije: vamos a orar. Con gusto vamos a ungirle con aceite. Con gusto vamos a clamarle a Dios para que Dios en su gracia y misericordia tenga, y ahí nos arrodillamos y pusimos sus manos, le echamos aceite y le oramos y le clamamos y le suplicamos a Dios que hiciera la obra. Terminamos ahí en mi oficina de hacer todo eso y todo el mundo salió, pero se quedó el esposo conmigo. Y yo le dije: yo no soy médico, pero tanto que uno lee y oye, es uno de los lugares más difíciles para tener cáncer. No, ella fumaba. Wow. Y yo recuerdo cuando éramos novios y tuvimos nuestros primeros hijos, le dijimos: deja de fumar, que eso produce muerte. Y ella dijo: de algo uno se va a morir, me dijo el esposo. Ahora quería salir de las consecuencias, la pobre mujer, hermana, porque había hecho su decisión de fe para Cristo. Quería salir. Y jóvenes, ustedes hacen cosas
que ustedes piensan como, no, ya, eso pasó, ya se hizo, ya, cada uno para su casa, se acabó, ya. No. Usted no puede ser tan ligero en pensar así. Unos meses después estábamos en la funeraria, en su mortuorio. Usted tiene que tener discernimiento. Las cosas, por más insignificantes que sean, por más que todo el mundo las hace. Y mire, yo conozco personas que han fumado conocí un señor aquí en la iglesia que se murió de 90 y pico de años. Y también se murió de un problema en la boca, en el paladar, fruto del cigarrillo. Porque él me dijo, pastor, yo estoy fumando desde los 13 años, creo que fue. Y claro, no fue hasta los 90 las consecuencias. Pero no a todo el mundo le sale igual. Por eso tenemos que en la vida tener discernimiento, con quién me caso. Es importante saber con quién me caso, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Tiene que tener el discernimiento. Es que todas nuestras decisiones tienen que ser tomadas con ese discernimiento espiritual. No se puede ser ligero, y eso solo lo trae, hermanos, no leer muchos libros, no ser un psicólogo del mundo, no ser nada. Eso es solamente cuando uno crece espiritualmente, porque ese regalo del discernimiento es para aquellos que han optado de vivir bajo la voluntad de Dios, y Dios en su gracia y misericordia nos capacita así. Mire conmigo en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios, el capítulo número 2. Versículo 6. Dice la Biblia, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo primero, hermanos, es que la madurez nos va a dar una sabiduría espiritual. Eso es lo primero que encontramos aquí en detalle. Nos va a dar una sabiduría espiritual. Dice, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Ahora, la base a la que se refiere aquí es que dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo fue donde ellos, no le llevó palabras de hombre, su predicación no fue de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando una persona, lo hemos dicho, conoce la palabra de Dios, entonces pone su fe y su confianza y su certeza en lo que Dios dice, no solamente para creer las cosas que no vemos y que la creemos por fe, porque nuestro Dios no miente y conocemos su persona por lo que Él nos ha dicho, sino también esa fe que ponemos en aquellos mandatos que Él nos manda aquí en la Biblia para ponerlos en práctica aquí en la tierra. Y dice Él, esas personas que han recibido la palabra de Dios y la han asumido para ellos, han alcanzado una madurez que entienden, que pueden comprender todo lo que significa de Dios. Esta sabiduría a la que se refiere la Biblia aquí es la comprensión y aplicación de las verdades divinas en todas las esferas de nuestras vidas. Uno puede comprender primero lo que Dios nos demanda y luego aplicarla en todas las esferas de la vida. La Biblia, la palabra de Dios, es suficiente. Todo lo que el ser humano necesita para hacer cosas, hay que consultar los libros. Estaba una vez en la universidad con un profesor que nos decía, no inventen, todo está escrito. No inventen, todo está escrito. No tienen ustedes, si ustedes quieren hacer un buen trabajo de tesis, lo único que tienen que hacer es buscar los libros para que ustedes puedan sacar sus conclusiones, porque todo está escrito. Bueno, eso es con respecto a lo de los hombres, pero usted encuentra un libro científico que hoy en día afirmó una verdad y que esa verdad es una verdad absoluta para ellos,
Y dentro de una semana, un mes, un año, 5 años, entonces ya esa verdad deja de ser una verdad absoluta por un nuevo descubrimiento. ¿Cómo se descubrió que el hombre de Neandertal y todos esos hombres, esos fósiles, no eran de esos hombres nada? Y tanto que dañaron a mucha gente con esa teoría falsa de la evolución. Pero eso se ha demostrado que esos fósiles que encontraron no eran de esas personas, era el famoso eslabón perdido que nos enseñaban en la UAS y que a nosotros los cristianos nos metían por ojo y boca y nariz que el cristianismo no era de Dios porque no fue Dios que creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios en su mente. Nos engañaban con eso y nos tiraban que Génesis no era, y luego se descubrió que no. Así mismo, y usando la otra palabra que comienza con D, que no es mala, pero no la digo desde el púlpito. Porque un día yo dije, bueno, se lo voy a decir, pero por última vez, que yo le dije, el que hace lo malo es del diablo. Porque eso es bíblico, ¿sí o no? Pero una niña allá en el cuarto de cuna dijo, mami, oye al pastor diciendo mala palabra. Así dijo una niña. Así que mi hija es Satanás y está ahí. Yo me imagino que ha crecido, ¿verdad? Pero así dijo. El maligno, ¿verdad? Como obra. Y dijo así. Cristo es como Satanás. Y entonces el Señor le dijo, y dice la señora, la hermana,
que ella tenía quería buscar un palo y darle, así mismo me dijo una señora mayor, hermana Miguelina, darle en la cabeza a esa muchacha. Y le dijo, muchacha, ¿quién te dijo eso? Muéstramelo en la Biblia eso. Pero esa muchacha es testigo de Jehová. Así piensan esa gente de Cristo. ¿Usted se cree que jugando cuando uno le dice que esa gente, así piensan esa gente de Cristo? Porque ya ellos están molestos que uno siempre Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Ellos les molestan eso. Y piensan que están defendiendo a Jehová y lo que están es ofendiendo a Dios. Usted ve, tiene que llegar a ese punto que como nuestras convicciones acerca del Señor nos hacen a nosotros que si alguien habla mal de nuestro Señor, si alguien dice algo mal de nuestro Señor, estamos dispuestos a pelear si fuera posible por defenderlo a Él. Pero igual tenemos que hacerlo en nuestra vida personal, luchando con nuestro yo para poner en práctica y defender esas verdades prácticas, concretas en la vida terrenal. Y siempre le pongo ejemplos del hogar, porque ahí es donde se demuestra sus convicciones antes que fuera del hogar. La sabiduría, repito, es esa comprensión y aplicación de las verdades divinas en todas las esferas de la Biblia, de la vida, y en todas las esferas, para todas las esferas de la vida hay verdades bíblicas que aplican y que nos van a ayudar a nosotros a tomar buenas y sabias decisiones. Mire algo acerca de esa sabiduría. No voy a buscar los versículos para tomar el tiempo, pero ustedes lo van a escuchar. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice el Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué dice la otra parte? Que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Personas sencillas, que no tienen una escolaridad. Personas del campo, que agarran la palabra de Dios y que dejan que la palabra de Dios convierta su alma y agarran el testimonio de Dios y lo creen de todo corazón. Esas personas para la vida diaria llegan a ser sabios porque el Señor así lo hace. Son gente que uno dice, wow, como pasó con Pedro y Juan, que los sabiondos de los fariseos decían, wow, pero qué bonito hablan. Y eso que son gentes sin letra y del vulgo. Y era porque el Señor le dio esa sabiduría. Y esa sabiduría obviamente viene de uno, no es de conocer la palabra de Dios. Mire, yo conozco cristianos, hermanos, que le voy a poner un ejemplo. Son 31,000 versículos que tiene la Biblia, 31,000 y tantos. Pero yo conozco cristianos que conocen, exagerando, ¿verdad? 20,000 versículos. Y ponen en práctica 10. Y conozco otros que conocen 150 y ponen en práctica 149. ¿Cuál de los dos es más espiritual y ha crecido más? Hermanos, la vida nos va a dar ocasiones para nosotros demostrar lo que creemos. Diariamente. Siempre van a aparecer situaciones en la vida diaria, en cualquier esfera de nuestras vidas, que van a demostrar, nos van a obligar a nosotros a poner en práctica o no lo que decimos que creemos. Siempre van a aparecer, en todas las áreas. Cuando usted prende el televisor, aún lo que usted ve, cuando entra al internet, lo que usted ve, siempre nos va a decir eso. La palabra de Dios, la que nos ayuda. Es también una capacitación especial que Dios le da a los fieles, esta sabiduría de lo alto. Cuando llevaron a José frente a Faraón, dice la Biblia, y José le interpretó los sueños, dice la Biblia, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Y mire que él buscó a todos los sabios de su reino para que le interpretaran el sueño, y no pudieron. Y José no estaba en la universidad, no se había graduado, ni había entrado a la universidad, ni se había graduado, ni había tomado los cursos de astrólogos, de magos y de los sabios de los egipcios. José era un muchacho que vino de su casa joven, que vino a trabajar como un esclavo donde Potifar, y después se lo metieron en la cárcel. Él no tuvo oportunidad de nada, pero era un hombre que caminaba con Dios. Y ahora lo que los sabios de Egipto no pudieron hacer, dice la Biblia, no hay entendido ni sabio como tú.
porque Dios puso en los labios de él lo que este hombre necesitaba para tomar buenas decisiones en su vida. Vendrán 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Yo te recomiendo que te busque un varón, porque no solamente fue la interpretación del sueño, y eso es lo que me gusta de la sabiduría de Dios. Mira, ¿qué tú piensas sobre si debo comprar esa casa o no? Si debo tomar ese financiamiento o no. Me llamó alguien y me dijo, te estoy pidiendo una opinión porque quiero comprar un carro nuevo y la cuota es de 16,000 pesos. Y me lo están financiando a 6 meses. Yo le dije, sí. ¿Y tú puedes pagarlo? Sí, porque ya yo no pago mi casa, ya mi casa está paga y puedo pagarlo. Mis hijas ya se graduaron de la universidad. Ah, qué bien. ¿Cuánto es el interés? Me dice, me están dando un interés de un 6%. Y yo le dije, no te metas. De aquí a 2 años, más el seguro, tú vas a estar pagando casi 30,000 pesos por un carro. Yo hubiese preferido que te hubiesen dado un interés de un 14% con esa cuota y no una cuota bajita el primer año, porque después tú no sabes a dónde va a llegar esa cuota. No lo hagas. A veces la gente no solamente necesita saber si es bueno o malo lo que va a hacer, sino que uno tiene que decirle a las personas bajo la guianza de Dios qué es lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? Y es bueno, y soluciones. José no le dijo solamente, mira, van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. No, si se le dice así, entonces ellos comienzan a comer todo lo que puedan en esos 7 años de abundancia para después decir nos morimos en los años de escasez. Pero él le dijo, no, búscate un varón, porque va a necesitar una persona. Y dile a esa persona que almacene todo lo que pueda y después lo vaya dando poco a poco. ¿Y sabe lo que le dijo Faraón? Tú vas a ser ese hombre. Porque la gente a quien Dios le da sabiduría siempre están en lugares altos, importantes. Porque las personas que tienen esa sabiduría, ese discernimiento divino, con sus acciones benefician a muchos. Como con las decisiones suyas y mías en nuestro hogar, vamos a beneficiar a nuestros hijos o lo vamos a perjudicar. Vamos a beneficiar la empresa o el negocio donde estemos o lo vamos a perjudicar. Gente que toma decisiones con discernimiento y sabia, bajo revelación y guianza de Dios, ¿va a beneficiar a muchos o va a perjudicar a muchos? Una de las dos. Es una habilidad también que nos ayuda a enfrentar exitosamente los conflictos. No vamos a buscar este pasaje del libro de 1 de Corintios 6, que ellos tenían, ¿recuerdan ustedes que los hermanos en Corinto, el apóstol Pablo dice que tenían unas disputas entre ellos y en vez de ir donde los espirituales de la iglesia, se fueron a los tribunales frente a los incrédulos? ¿Recuerdan esa historia? ¿Y saben lo que le dice el apóstol Pablo? Que no hay entre vosotros, le dice él, no hay ni siquiera uno entre vosotros sabio. No hay alguien que tenga ese discernimiento de Dios. Dice él, o no, dice el apóstol Pablo aquí hablándole a ellos, dice, para avergonzarlo lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. ¿Usted cree que es posible? Hermanos, eso es algo aborrecible por Dios, que nos aparezcamos frente a donde el juez y le dijamos, aquí está el esposo o la esposa, somos cristianos, nos vamos a divorciar. Y yo he conocido jueces que le dicen, pero ustedes son cristianos, ustedes son jóvenes, ¿y por qué ustedes no arreglan eso? En Argentina, ya lo quitaron esa legislación, en Argentina, años atrás, usted iba donde un juez y le decía, nos queremos divorciar. Y dijeron, muy bien, le tomaban todos sus datos, cuál es su nombre fulano de tal y el suyo fulana de tal. Y ahí lo inscribían los datos y ponían todos. Muy bien. Según la ley, ya está inscrito aquí su decisión. Pero la ley dice que tienen 1 año para ustedes tratar de dirimir sus diferencias. Y si al año no pueden, vengan que los divorciamos. Los impíos. Los impíos. ¿Y sabe usted cantidad de cristianos? Dicen las estadísticas que los divorcios en Estados Unidos entre cristianos está al mismo nivel de personas no cristianas.
¿Usted se imagina que uno vaya a dirimir un problema así? O cualquier problema frente a incrédulos. Dice, no hay ni siquiera sabio, ni aún uno que pueda ayudar con estas diferencias. Hermanos, yo estudié, como usted sabe esto, pero yo nunca he tenido que mandar a ningún creyente donde un psicólogo cristiano impío. Yo nunca lo voy a hacer. Nunca yo lo voy a hacer. Jamás yo le voy a decir, a menos que sea que usted tiene que hacer un test de su niño, test de inteligencia, si tiene problemas para darse cuenta, si tiene autismo, si tiene cualquier tipo de esos problemas, una batería de test, como le llaman, bueno, vaya, porque eso es algo diagnóstico solamente, y hay asuntos así. ¿Pero usted cree que yo voy a mandar una pareja de nosotros? Vaya donde un psicólogo incrédulo para que él la aconseje, lleve a su niña allá, que no, yo no creo que tiene que ir donde un incrédulo. Puedo decirle, ¿sabe qué? Llévaselo a la hermana Juana. Pero, pastor, la hermana Juana es una señora de 80 años. Sí, pero es una cristiana y es sabia. ¿Y sabe qué? Va esa hermana allá y le dice, y la abruman con problemas, y le dicen, él dura media hora diciéndole sus problemas. Ella dura otra media hora diciéndole los problemas a la hermana Juana. Ella está como muy distraída, se está comiendo un pan, se está tomando un chocolate, como los tiempos de antes, que a uno le gusta, me hace falta eso, metiéndolo en el chocolatico así. Yo no sé por qué eso ya no se hace. Chocolatico caliente. Bueno, ustedes los pobres lo hacen, pero chocolatico caliente con un pan de agua, con mantequilla, que usted... Eso no se compara con nada en el mundo. Y ahí la hermana Juana está con su chocolatico. Y como no tiene servilleta, usted sabe que... Y ahí están ellas, donde me mandó el pastor. Entonces la hermana Juana hace así. Porque mire, ese que sale por ahí, perdónenme que estoy en el púlpito, pero ese que sale de ahí, es el que mejor sabe con esa... Bueno, pero bueno. Entonces ahí está ella y están ellos hablando y ella como que no le hace caso y su pancito y se le terminó y se limpia y después se toma el que resta y al final le dice, tú haz esto y tú haz lo otro y ya váyanse. ¿Ya? Sí, váyanse. Y salen de ahí molestos y uno de los dos le dice, ella dijo que hiciera eso, mi amor, y a mí quisiera eso, vamos a hacerlo a ver qué pasa. Un mes después, van a decirle a la hermana Juana, hermana, estamos en luna de miel. Gracias. A veces usted cree que necesita tanta teoría humana y cosas. Si hay alguien sabio, hermano, alguien sabio, una mamá sabia, una suegra sabia, algo bien difícil, pero puede aparecer. Una suegra sabia, un suegro sabio. Hermanos, lo único que necesitamos es gente que tenga esta capacidad para discernir. Y Dios les revela, y Dios les dice, y Dios obra. Pero eso no solamente lo necesitamos que lo tenga otros, es algo que podemos tenerlo nosotros, porque Dios lo da, ese discernimiento espiritual. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 14. Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 14. Hebreos, el capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No solamente a los maduros Dios le da sabiduría espiritual, también a los maduros Dios le da discernimiento moral. ¿Qué es bueno y qué es malo? Cuando usted conoce a Dios y conoce sus verdades escritas en su palabra, tiene que llegar al punto, como le dije ahorita, que tiene que verla como verdades absolutas.
Hermana Francisca es una hermana que trabaja en nuestro colegio hace como más de 20 años. La hermana Francisca era madre soltera y quería casarse. 30 y tantos de años tendría ella en esa época. Y siempre esperando que apareciera alguien. Pero ella un día, en una conferencia en enero, ella fue, nos dijo, predicaron, hicieron la invitación en enero para pasar al altar. Ella se arrodilló en el altar y le dijo: Señor, yo necesito un compañero, pero si es incrédulo, prefiero quedarme soltera el resto de mi vida. Si no es creyente. Si no es creyente, el resto de mi vida me quedo soltera. No me interesa en ninguna manera casarme con un impío. No me interesa. En octubre, conoció a un hombre que lo presentaron. Ese hombre era viudo, joven, más o menos 2 o 3 años después que ella. A la semana vino de mi oficina y me dijo con él. Yo lo conocí a él primero que ella. ¿Y ustedes dos qué hacen aquí? Dice: bueno, pastor, nosotros estamos enamorados. Oh. Y me dijo, yo le dije: qué bien. ¿Y qué tiempo hace que se conocieron? 1 semana. Oh. Y qué bueno. ¿En qué le puedo ayudar? Nos queremos casar el mes que viene. Y yo le dije: Francisca, tú acabas de conocer a este hombre. Todavía tú no sabes si lo ama. Ella se rió y me dijo: yo lo amo, pastor, yo lo amo. No, usted se ríe, hermanos. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Puede a alguien en 1 semana llegar a amar a alguien? Si usted lo piensa con sabe que no. Solo puede venir de Dios. Y tienen ya como... Yo fui a inaugurarle su casa. Construyeron su casa propia. Y son gente que no ganan casi nada, porque uno lo que necesita es la bendición de Dios. No es un buen sueldo, ¿oyeron? No, que yo gano 20,000, ¿qué yo voy a hacer con eso? No. Tú no, pero Dios sí. Yo le inauguré su casa. Ya están pensando en un segundo piso. Me pidió unas ventanas ahí para el segundo piso. ¿Sabe? Cuando tú tienes ve las verdades de Dios como absoluta a tu vida, Dios se encarga de honrar eso. Esa oración de enero terminó en ese mismo año en un matrimonio perdurable. Y yo le tengo mucha confianza a ella. Me dijo ella, y yo la molesto mucho, cuando voy al colegio, me dijo ella, van siempre a los retiros de parejas. Me dijo: pastor, si lo llaman del hotel y le dan, fuimos nosotros, pastor. Pero bueno, Francisca, ¿qué pasó? Se rompió una Biblia, una silla en la habitación. Le dije: Francisca, pero bueno, está bien. Y cada vez que la veía le decía: no me han llamado, pero va a tener que pagarlo. Y no fue porque se sentó. Les ha ido muy bien, hermanos. Les ha ido muy bien. Muy bien. Una pareja perfecta, ideal. Cuando tú traduces en convicciones las convicciones de Dios, es que Dios te da discernimiento espiritual. Y las bendiciones de Dios vienen así. 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 Tenemos que aprender a distinguir entre el bien y el mal. Y el bien y el mal no es lo que establecen los hombres aquí en la tierra. El bien y el mal es lo que establece Dios en su palabra. Estaba en un programa de televisión y el entrevistador aparte me decía, yo le hablaba acerca de la homosexualidad, que eso me dice: pastor, es que los tiempos cambian. Lo que ayer era mal, ahora no es mal. Sí, mi hijo, pero eso es la mentalidad de un hombre que va de continuo al mal. Pero aquellos que miramos la vida
desde la perspectiva de Dios, a lo que Dios le llama malo, siempre va a ser malo, y a Dios lo que Dios le llama bueno, siempre va a ser bueno. Y hermanos, acostúmbrese, porque en este mundo es así. Si usted se lleva de lo moderno, se lleva del mundo, usted es un televisionero, porque todas esas cosas de la televisión poco a poco van cambiando nuestras convicciones, poco a poco. Usted ve una parejita ahí que lo presentan como si nada, de lesbianas y de homosexuales, interactuando como si nada, y que se dan un abrazo, usted así dice, pero no, cambia eso. Pero después se lo van a volver a poner otra vez y usted dice, pero Dios mío. Y después, dentro de una semana, un mes, se lo vuelve a poner otra vez y usted. Y después, dentro de un mes, una semana, bueno, si ellos, el amor es libre. Si ellos se quieren, allá ellos. Usted va cambiando sin darse cuenta. Por eso usted y yo tenemos que mirar más la palabra de Dios que mirar lo que los hombres hacen y dicen. Porque Dios quiere que el maduro tenga ese discernimiento entre el bien y el mal. Que usted entienda que el mal no es el adulterio. Ese no es el mal. El mal es acercarse al adulterio. Ese es el mal. Porque después que usted cae, ya. Pero si usted tiene el discernimiento para decir, no. Usted me pregunta a mí, yo soy hombre. Y todos los hombres somos débiles en áreas de nuestras vidas. Y yo, cuestiones de damas y de mujeres. No, porque usted se casó sin nunca tener una relación sexual con nadie, porque usted fue cristiano desde chiquito. Y después de casado tampoco. Usted tiene todos sus años del mundo. No. De lejito. Eso yo lo tengo de lejito. Alguien me pidió el WhatsApp y me dijo, pastor, así, deme su WhatsApp para tener mensajitos. Ve a la iglesia que tú vas a dar mensajes. Yo no quiero mensajitos. No me interesa una mujer impía. No, yo no quiero mensajitos. No, pero usted y yo nos conocemos y no hay nada. No, nada. Déjate de mensajitos. Adiós. Sí, pero pastor, ¿usted tiene miedo? Sí. Porque el que teme es el que le teme a Dios. El que le teme al pecado le teme a Dios. Y no se confía en su carne. No se confía en su carne. No se confía. No, este es su dinero, tú eres la cajera. No te preocupes, aquí no chequean nada, tú eres una mujer seria. No, señor. Tenga todos los controles que hay que tener. Puede ser un día. Siempre hay un día en que uno necesita algo de dinero y dice, yo lo tomo y después lo repongo. A mí, como quiera, todo el mundo me tiene confianza. Y ese día vienen y le hacen, como dicen en contabilidad, un arqueo sorpresivo y usted pierde el trabajo. Y usted no dejó de ser una persona seria. La persona que tiene discernimiento del bien y del mal es una persona que dice, cuando tenía 15 años aprendí que eso está mal y ahora que tengo 90 sigo creyendo igual que eso está mal. No ha variado en nada. Eso está bien y yo tengo 90 años creyendo que eso está bien. Y yo siempre voy a creer y voy a practicar eso porque así es. Está mal y está bien. Y así es. Y eso no puede variar, hermanos. No puede variar. El discernimiento entre el bien y el mal es algo que necesitamos. Terminamos con 1 Corintios, el capítulo 14, versículo número 20. 1 Corintios, el 14, 20. Dice la Biblia, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Necesitamos también, hermanos, discernimiento mental. Como todo va a la mente y es la que almacena la información, el Señor le dice aquí, en este versículo, no seáis niños en el modo de pensar. La semana pasada hablamos acerca de no ser ingenuo. El niño es ingenuo. Al niño usted le dice en la piscina tírate y él se va a tirar y no sabe si está hondo o bajito. Y hay muchas personas que le gustan estar jugando con el mal. Hay muchas personas que le gusta estar jugando con cosas. Aquí, esta iglesia de Corinto
Era una iglesia, si era, el contexto aquí son los dones espirituales, hablando en lengua. Cuando usted ve a una persona hablando en lengua en una iglesia, en público, eso es un niño espiritual. Esos son juegos de niños. Usted no tiene que pararse a hablar. Yo puedo hablar un poco de inglés aquí, pero eso es un niño. Si nadie te va a entender, ¿para qué tú lo vas a decir? ¿Para que la gente sepa? No. Uno está en una posición de, el púlpito es un lugar de edificación. La iglesia es un lugar de edificación, no es un lugar de juego. Tú no vas a jugar tampoco. Ven acá, Armando. Wendy, si algo pasa, tenemos seguro aquí. Pero tú no vas a subir una gente al púlpito. Y el Señor quiere, entonces mire. Explíqueme usted. ¿Qué? Eso es juego. ¿Qué? Sama la cachaba, la casama, tamalasaba. Que si no la saba, saca la masaca. Eso es. Usted se ríe, hermanos, pero usted lo invita a una iglesia de esa y usted, son muy espirituales, mira. Eso es juego. Eso es invento. Eso es que no tienen nada que hacer ni decir y se sientan a inventar qué hacer para que la gente se entretenga. Para que la gente haga cosas. Y usted sabe lo que es ponerle la mano a una gente para que se caiga para atrás y que eso fue el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo, se cae al pasito, en gravedad solo, pero siempre atrás hay 2 o 3 parándolo. Y ahí la gente se tira en el suelo y ya. Me mandaron un video ahí por el WhatsApp de un niño chiquitico saltando y brincando de que le dio el Espíritu, un niño de 5 años. ¿Para qué eso? Gracias, hermano. ¿Para qué eso? ¿Cuál es el sentido de eso? Y eso es lo que le dice él. Usted tiene que ser maduros en la manera de pensar. Las cosas de Dios no son juego. Las cosas de Dios son muy serias. Y uno tiene que tenerlo en su mente siempre. No son para jugar. Y por eso dice la Biblia, yo quiero que sean maduros en el modo de pensar. Pero no solamente con respecto al contexto aquí, que eran los dones espirituales, sino con respecto a todo. Usted y yo tenemos que pensar de una manera madura. Una de las mejores maneras de pensar en la forma madura es como dijo un filósofo. Él dijo, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Una persona tiene que saber que siempre debe estar en las cosas de Dios aprendiendo directamente de Dios y de su palabra. Siempre. Usted y yo ignoramos tantas cosas de Dios que tenemos que pasarnos toda la vida escudriñando las verdades de Dios para que tengan sentido para nuestras vidas. Lo que ustedes saben es insuficiente, lo que yo sé es insuficiente. El Señor quiere enseñarnos más, capacitarnos más, que tengamos nuestra mente más ocupada en las cosas del Señor. No seáis niños en el modo de pensar, sino maduros en el modo de pensar. Y en todo tenemos que mostrar eso. Pudiéramos hablar de Efesios 4, que habla acerca de discernimiento doctrinal que necesitamos para entender qué es una verdad divina y qué es una doctrina de hombre. Podemos necesitar discernimiento para la crianza tan útil, para saber qué decirle a nuestros hijos sí, qué decirle a nuestros hijos no. Necesitamos mucho discernimiento para criarlos, para formarlos, para instruirlos, para capacitarlos. Mucha sabiduría también en la vida matrimonial. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Tú tienes que ser una mujer sabia, que tenga ese discernimiento, esa madurez que Dios da para la vida matrimonial. Porque la vida matrimonial está hecha para personas maduras. No personas que siempre andan tratando de cambiar al otro y de que el otro se adapte a lo que ellos piensan, sino que son personas que dicen, Dios se va a encargar de ti, Dios se va a encargar de nosotros, y cuando haya dificultad, los dos vamos donde el Señor, le decimos, Señor, ayúdanos. Y no estamos tratando de matarnos los unos a los otros. ¿Cuántos beneficios trae a la vida la madurez espiritual? En todo el sentido de la palabra. Porque te va a dar discernimiento. Y ese discernimiento lo necesitamos para tomar buenas decisiones. Y esas buenas decisiones, como vimos en el caso de Lot y Abraham, pueden entrañar perderlo todo o pueden entrañar
duplicarlo todo, como fue el caso de Job, que al final todo se le dio duplicado, porque se quedó siempre firme en el Señor. Él no pudo entender que eso venía de Satanás, todo lo que él estaba sufriendo, pero él sabía quién era su Dios. Él decía, yo conozco a mi Dios, y aunque él me matara, en él esperaré. Y se quedó ahí con Dios, ahí con Dios. Los amigos lo burlaban y él se quedó con Dios. Yo sé quién es mi Dios. Él tenía discernimiento. A veces usted no puede discernir una circunstancia, pero usted tiene que discernir que su Dios nos va a ayudar en todo. Y se quedó ahí, y los amigos le atacaron, la esposa le atacó, el dolor de que se estaba rascando por su cuerpo, pero también su alma destrozada por todas las pérdidas. Pero él se quedó con su Dios, tuvo esa madurez de quedarse al lado de Dios, y al final dice la Biblia que Dios le dio el doble de lo que él antes tenía, porque se quedó con Dios. Y eso es una persona madura, se queda con Dios y espera en Dios, no como Lot, que se fue alejando poco a poco, se fue alejando poco a poco y lo perdió todo. La palabra de Dios quiere, hermanos, Dios quiere que seamos cristianos maduros. Vamos a ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual trae madurez y la madurez trae discernimiento. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso y santo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en ti estamos seguro, Padre de la gloria, que si nos quedamos contigo y te buscamos tu rostro cada día, tú nos vas a ayudar en nuestra vida diaria, tú nos vas a ayudar en todas las esferas de nuestras vidas. A veces las mismas áreas de nuestras vidas que son beneficiadas cuando te buscamos y crecemos, son las que llegan a ser perjudicadas cuando por ellas la ponemos de excusa para no buscarte y no dedicar tiempo a ti. Señor, que tú nos guíe a serte fieles, que tú nos guíe a permanecer contigo, que tú nos guíe a vivir, a creer y a practicar verdades absolutas, que no nos vayamos detrás del placer, del deseo, de los impulsos de nuestra carne, sino siempre, Señor, tomándote en cuenta a ti. Ayúdanos, Padre bueno, danos tu gracia, danos tu bendición, danos tu favor y dirígenos, Señor, para ir adelante.